Miedo, angustia, suspicacia. Miedo, indefensión, desorientación. Miedo, desasosiego, rabia. Miedo, ira, frustración. No entiendo dónde estoy, pero seguro que quieren hacerme daño. ¿Quiénes son esas personas? ¿Vienen a matarme? ¿Por qué me hacen esto mis hijos? Me encuentro mal. ¿Dónde estoy? Estáis todos compinchados. Soltadme. Hoy, en Geriarte, hablamos de delirium. Muy buenas y bienvenidos a Geriarte. Yo soy Hui Chen. Y yo soy Irene Criado Martín. El delirium o síndrome confusional es un cuadro de instauración aguda y curso fluctuante. Es decir, aparece de una forma más o menos brusca y va y viene, incluso varias veces a lo largo del día. Se caracteriza por una falta de atención, alteraciones en el estado de alerta y disfunción cognitiva. Encontraremos a la persona como despistada por la falta de atención. Puede estar más dormido de lo normal o todo lo contrario, que esté más nervioso o incluso agitado o violento. También asociará pérdida de memoria, alteraciones en el habla, alucinaciones o alteraciones en el pensamiento. Es importante recordar que 1. Se desarrolla en un breve periodo de tiempo y 2. No solo puede ser explicado por una demencia previa. Algunos de los familiares de los pacientes con delirium nos transmiten su ansiedad diciendo es que es como si hubiera perdido la cabeza y tan pronto está súper dormido como se despierta y está inquieto, nos chilla, nos insulta o incluso nos quiere pegar. Es un problema muy frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 70 años. Se encuentra hasta en un 20% de aquellos que van a urgencias y hasta en un tercio de pacientes ingresados en planta de hospital no quirúrgica. La mitad de pacientes con fractura de cadera lo presentan. Y también se puede ver en pacientes más jóvenes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Se relaciona con mayor estancia hospitalaria y con mayor mortalidad. Desconocemos su frecuencia en los domicilios, pero también por eso hoy hablamos de ello, porque es muy importante su detección. Y no solo por la ansiedad que puede generar en vosotros, los familiares, sobre todo si no lo habéis vivido previamente, sino porque el hecho de que haya un delirium es reflejo de algo más, de una enfermedad aguda, de dolor, de alguna situación nueva que el paciente no sabe expresar. Detectar el síndrome confusional agudo nos pondrá en alerta de que algo pasa. Aunque no siempre es fácil, sobre todo en personas que tienen demencia y alteraciones conductuales asociadas. Pero hay algunos datos que tienen que llamar nuestra atención. Vamos a ver los elementos clave que sugieren la existencia de delirium. Inatención. Se puede comprobar pidiéndole a la persona que diga los días de la semana o los meses al revés. Desorientación. No sabe cuántos años tiene, cuándo ha nacido, dónde está, ni por qué, ni qué día es. Inquietud motora. Excesiva somnolencia. Inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, que no duerme durante la noche pero sí durante el día. Alucinaciones visuales o auditivas. No todas las personas tienen la misma probabilidad de tener un delirium. Por un lado están los factores predisponentes, que son las características propias de una persona que hacen que sea más fácil que ésta desarrolle un delirium. Estas son edad mayor de 65 años, fragilidad o deterioro funcional, déficits auditivos o visuales, deterioro cognitivo, demencia o depresión, historia de delirium previo, ictus, enfermedades neurológicas o terminales, tomar muchos medicamentos, tener muchas enfermedades previas o nutrición o hidratación deficientes. Por otro lado están los factores precipitantes, es decir, que en un momento determinado empujan a la persona a desarrollar síndrome confusional agudo. Estos son casi cualquier enfermedad como una infección de orina, una infección respiratoria, ingresar en el hospital, tener dolor de manera prolongada, el estreñimiento, que introduzcamos un fármaco nuevo, que retiremos fármacos de manera brusca, tener sensación de falta de aire y cualquier cirugía. Como veis, son muchos los factores que se relacionan con el desarrollo de delirium, pero no os agobiéis, porque lo importante de este vídeo viene ahora: cómo prevenir el delirium. Porque el problema es que una vez instaurado, los tratamientos de los que disponemos no son muy eficaces. Hoy, en nuestros bioconsejos, cómo prevenir el delirium en una persona con una enfermedad aguda, bien sea en hospital, en residencia o en su domicilio. Sube las persianas durante el día.
Si usa gafas o audífonos, pónselos. Levantar el sillón. Colgar un calendario para saber qué día es. Ponerle un reloj o colgar uno grande en la pared. Acompañarles al baño. Traer fotos de familiares y recordar quiénes son. Pasear. Preguntar por el dolor. Hidratar. Fomentar hacer deposición. Quitar vías cuando no sean necesarias. Estimulación cognitiva durante la hospitalización. Durante la noche mantener un ambiente silencioso y tranquilo. Además, queremos insistir en que la comunicación con una persona con delirium es súper importante. Debemos mantener una actitud tranquilizadora, voz y palabras suaves y lo más importante y difícil, sobreponernos a nuestros propios sentimientos. No es nada fácil mantener la serenidad ante un familiar que nos culpa o incluso que nos quiere agredir. Y si no podemos con la situación, no pasa nada por dejarlo en manos de otras personas. Y ante la pregunta, ¿se va a quedar así? Lo más frecuente es que no. Suele ser clave la vuelta al domicilio, aunque se ha visto que hasta en un 20% de personas, cuando se resuelve la situación con la que se relaciona y vuelven a domicilio, esta situación persiste. En pacientes que tienen síndrome confusional agudo, recomendamos que una vez hayan vuelto al domicilio sean valorados por un médico para ver si tiene o no un deterioro cognitivo debajo. No nos hemos querido meter mucho en los mecanismos patológicos que lo provocan. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que sea de utilidad. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis contactar con nosotras a través de Instagram, Facebook o correo electrónico. Nos vemos en el próximo programa y recordad, seremos un poquito más viejas. Lo que nos pasó en unos días, yo observé que él tenía mucho miedo y no quería quedarse solo, entonces lo veía que estaban sufriendo porque él pensaba que lo perseguía una persona, que había en casa personas extrañas que lo querían matar. Y no quería estar solo ni quería irse a la cama solo porque siempre se iba solo a dormir y no necesitaba que yo fuera con él. Yo le ayudaba a meterlo en la cama, a desnudarlo, meterlo en la cama y él se quedaba en la cama tranquilamente. Pero en estos días él no quería irse a dormir solo. Yo lo intentaba ayudar calmándole, diciéndole que no había nadie en casa, que estábamos él y yo solos y que en la habitación, que en las habitaciones mirábamos por todo y no había nadie. Era pues que él sí que los veía, él veía gente en casa que nos quería amenazar, que nos amenazaba de muerte. Pues ahora ya está más tranquilo. Yo lo veo que ahora ya no tiene miedo porque yo le pregunté ayer si tenía miedo y me dijo que no tenía miedo, pero que ahora está más o menos como estaba antes. Pues el mensaje es que cuando vean algo extraño, que tienen miedo, en la cara se les nota el miedo y en los ojos, el pánico y el miedo que tienen se les nota en la cara. Y algo les pasa en ese momento, algo que ellos no saben explicar.